De promocionar McDonald's pasamos a promocionar Epcot Center, que lo visitan Loki y Mobius, y en este capítulo buscando a Miss Minutes, que tiene sueños eléctricos con Victor Timely, una variante de Kang el Conquistador. Y adicionalmente a esto, el mismo Kang está tratando de empezar otro ciclo para terminar siendo He Who Remains con otra variante que no tiene tal vez tanto potencial. Todo esto y nuestras teorías de hacia dónde va la temporada en este video de La Ruta del Geek. El episodio inicia con una paradoja de la bota o Bootstrap Paradox. ¿Qué es un Bootstrap Paradox? Un Bootstrap Paradox es una de las múltiples paradojas posibles en el viaje en el tiempo que se ocasiona cuando un objeto del futuro que no tiene razón de existir si no ocurre una serie de eventos es llevado al pasado y causa su propia creación. Digamos, es como, el caso más popular es que tú le lleves la guía de cómo hacer una máquina del tiempo al científico que la hizo y la hace por la guía, pero no se hubiera llevado a sí mismo la guía si no hubiera viajado en el tiempo. Y es lo que vemos en Loki. He Who Remains setió, como quien dice, un failsafe, un plan de contingencia en caso de que algo le pasara. Básicamente para reiniciar el ciclo y recrear su existencia. Y básicamente lo que él hizo fue dejar instrucciones a través de la inteligencia artificial Miss Minutes, de la cual hablaremos un poco más nuevamente en unos minutos, de llevar la guía de la TVA, que ya en episodios anteriores vimos que escribió Ouroboros, a una versión variante de sí mismo cuando es niño, para que él tenga toda la guía y todos los pasos para volver a convertirse en He Who Remains. ¿Cómo notamos que no es el mismo ciclo de tiempo y que no son sus orígenes? Básicamente porque hay que estar al pendiente cada vez que Loki, Mobius o Sylvie viajan a líneas de tiempo. Hay una guía que te dice si estás en la línea sagrada de tiempo o si estás en una de las líneas que se bifurcaron de la línea de tiempo. Cuando estamos en 1868, el año en el que le dejan el manual de la TVA al joven Victor Timely, estamos en la línea sagrada de tiempo, pero apenas volvemos a regresar en 1893 ya no estamos, lo que quiere decir que este no es el curso originario de eventos, lo que quiere decir que He Who Remains básicamente está tratando de garantizar una nueva versión de los eventos en los que probablemente la decisión que tome Sylvie, Loki al final o cualquier otro personaje que llegue donde él al final sea diferente a la tomada previamente, a manera de garantizar que no exista el Consejo de Kans y que no vuelva a haber la guerra temporal. En paralelo, Loki y Mobius necesitan encontrar a Miss Minutes porque con la muerte de He Who Remains, ella es la única que podría ayudarlos a hacer los ajustes que tienen que hacer, porque el telar del tiempo no está soportando la cantidad de branches universe, la cantidad de universos nuevos que están surgiendo, con esto de que ya no están las restricciones como estaban antes. De hecho, en el episodio anterior vimos cómo una rebelión dentro de la TVA trató de comenzar a destruir estos branches con miras a salvar la TVA y los controles sobre el universo. Pero ni siquiera esta masacre y genocidio interdimensional fue suficiente para evitar lo que está ocurriendo en la TVA. En este episodio descubrimos que Miss Minutes está feliz con las cosas como eran y está trabajando por órdenes de He Who Remains para devolver las cosas básicamente al status quo, a la línea sagrada de tiempo, que él está arriba de la TVA, a que Rebona está al lado de él, aunque ella no está muy convencida de eso debido a que ella empezó como una inteligencia artificial para jugar ajedrez con él y con el tiempo él le fue dando más capacidades y se volvió sentient. En medio de todas estas capacidades nuevas, ella desarrolló una cierta infatuación con él, por lo cual no está tan feliz con que él esté destinado a estar con Rebona Reyes, que es básicamente lo que nos han hinteado desde el inicio, y en episodios anteriores ya escuchamos grabaciones de que en algún momento él sí gobernó junto a ella. Es muy probable que inclusive la personalidad de Miss Minutes esté basada en una versión de Rebona Renslayer que ya nos están comenzando a hintear que su pasado puede que sea más oscuro de lo que pensamos, y no solamente es la conexión intensa que tiene con Kang el Conquistador, He Who Remains, sino también algo pasó antes de que ella la robaran de su línea original de tiempo, que es uno de los misterios más grandes a la fecha. Muy probablemente una de las teorías a considerar es que ella pudiera ser lo que sirve para Loki, es sencillamente una variante femenina de Kang. Pero son cosas que todavía no sabemos y que tenemos el resto de la temporada para ir armando el rompecabezas y descifrar realmente cuál es el pasado de ella, igual que cuál es el pasado de Mobius, que es algo que nos siguen hinteando a medida que avanzan los episodios de Loki, dado que él tiene un desinterés en saber su pasado, y se le comprende, porque obviamente si tu vida en realidad fue espectacular y es mejor que lo que estás viviendo, que te hayan arrancado de ahí, lo que te va a generar
es un gran pesar en lugar de cualquier otra cosa, podría convertirse en un personaje similar a Sylvie. Entonces él sencillamente está evitando saber, pero se nos va hinteando a través de los episodios. De hecho, en el episodio 2, Sylvie termina trabajando en un McDonald's y se sospecha mucho que su compañero de trabajo pueda ser una versión joven de Mobius, no solo por el parecido a Mobius adulto, sino por su personalidad tan cheerful, dispuesto a ayudar, como velado, amable de las cosas, que es muy similar a Mobius. La Feria Mundial de Chicago de 1893 es muy importante en la historia, básicamente porque es donde se desencadena la guerra, la batalla entre Edison y Tesla sobre la corriente directa versus la corriente alterna. De hecho, ambos debatieron quién iba a iluminar la feria, ganando finalmente Tesla el sponsorship para iluminar la feria. Un detalle interesante es que este es el ambiente donde encontramos a Victor Timely, el niño al que le dieron el manual de la TVA ya adulto, y que básicamente, aunque lo vemos como algo espectacular, aunque en realidad el más grande invento que muestra para darle poder a la feria y a la ciudad y inclusive al mundo, es un Tesla Coil. Pero en realidad el asunto es que, a pesar de tener conocimiento del futuro, a pesar de tener básicamente el almanaque de Biff en Back to the Future 2, Victor Timely es más que nada un vendedor de aire. O sea, en gran parte de lo que él vende son inventos que no funcionan o que todavía no existen. Esto se descubre más que nada a medida que va desarrollándose el episodio, que es porque tiene tanto conocimiento del futuro que no existe la tecnología, no existen los componentes, no existen las cosas para desarrollar lo que él quiere desarrollar. Y finalmente sí, cuando tú llegas al verdadero laboratorio de él, ves que sí tiene inventos que demuestran que sí tiene una capacidad mental alta, sencillamente que el tiempo es un constraint. Su personalidad en particular también es un constraint. El rango de actuación que tiene Jonathan Majors, que nos refleja por qué Disney decidió, por qué Disney y Marvel, Kevin Feige, decidieron pasar toda esta siguiente fase del MCU en él. Y es lo que pone tanto en pie de cómo finalmente se resuelvan sus issues legales. Pero en realidad cada uno de los Khans es una persona completamente independiente por separado. O sea, Victor Timely en sus momentos con Rebonna Slayer brilla, en sus momentos con Miss Minutes hay un cierto grado o factor de cringe. La búsqueda de Miss Minutes por su humanidad tiene ciertos toques a una película ochentera llamada Sueños Eléctricos, sobre una inteligencia artificial, Edgar, que igualmente se enamora de una muchacha y se pone agresiva, que es bastante similar a lo que pasa con Miss Minutes. El triángulo amoroso Miss Minutes, Rebonna Renslayer y Victor Timely es totalmente nightmare fuel, en especial cuando Miss Minutes presenta su quest de hubiera gobernado a tu lado si me hubieras dado un cuerpo, que es lo que nos lleva a pensar que definitivamente es la mente de Rebonna Renslayer en un AI, básicamente, porque en algún momento probablemente se peleó con Khan por quién realmente iba a dominar el tiempo forever and always. Miss Minutes no es lo único que aterroriza a la Feria Mundial de 1893 en Chicago. La Feria Mundial de 1893 en Chicago también fue el hunting ground del asesino en serie H.H. Holmes, que realmente es mencionado y hinteado a lo largo de la serie. Cuando vemos el artículo de noticias donde se ve que un reloj fantasma ha estado haunting Chicago, también vemos que él está ofreciendo hospedaje, que era una de las maneras como conseguía a sus víctimas. Ya es el segundo hinteo a asesinos en serie en medio de la serie de Loki, que nos hace pensar que sí hay alguien que está aprovechándose de la TVA, está aprovechándose de los mecanismos de viajar en el tiempo para viajar a través de la historia y convertirse en varios de los asesinos en serie más grandes de la historia. ¿Hacia dónde llevará esto? En realidad pensábamos que toda la saga de Zaniac se iban a conectar con esto y en realidad no lo hizo. Terminó siendo solamente un monstruo, un papel de un agente de la TVA que nunca habíamos visto antes, pero que resulta que Loki Mobius lo conoce y es básicamente su mejor amigo y el mejor cazador de Rebonna Renslayer. La serie de Loki está cayendo en algo que es muy común en series de viaje en el tiempo, y es que la historia se está contando en desorden y hay cosas que estamos viendo ahora que no nos hacen sentido porque nos falta ver lo que les va a dar sentido. Y en eso coincide la serie con el hecho de que nos introduzca un personaje llamado Ouroboros, que Loki en la mitología nórdica es un personaje que su vida es cíclica, él está destinado a causar el Ragnarok y constantemente su vida reinicia, se repite, va a la batalla, se destruye todo y vuelve a iniciar. Uno de los detalles curiosos del episodio es que en medio de su paseo por la Feria Mundial, que como les decimos tiene muchos toques al parque Epcot Center en Disney World, esto se debe básicamente a que Walt Disney tomó la idea de las ferias mundiales. De hecho, los parques de Disney son basados en la Feria Mundial de Chicago. Por esto tienen
pabellones, el tipo de sponsorship es bastante similar. Con los años, a medida que meten más sus franquicias, dejan de parecer una feria mundial, pero inicialmente lo parecían bastante. Y cuando ellos, Loki y Mobius, van paseando, se encuentran el pabellón de uno de estos países nórdicos que se parece bastante a Noruega en Epcot, donde ven las imágenes de los dioses de la mitología nórdica, que en particular no sale Loki, a lo cual él se queja, pero sale Baldur el Valiente, a lo cual él dice, nadie recuerda a este güey, pero en realidad Mobius sí lo recuerda, lo cual es súper curioso porque es un easter egg al hecho de que él casi sale en Multiverse of Madness, pero Daniel Craig, el actor que anteriormente era conocido como James Bond, tuvo un conflicto de grabación y no pudo aparecer en la película. De hecho, es algo que le preguntan frecuentemente cuando va a entrevistas. Este episodio, al introducir a Victor Timely, nos refresca las posiciones de los personajes ahorita mismo. Loki, después de su excursión al final del mundo con Sylvie y ver las consecuencias de matar a He Who Remains, le tiene cierta aprensión, cierto miedo a las variantes de He Who Remains, le tiene miedo a Kang, y realmente está on board con el plan original de He Who Remains de evitar a los Kang, evitar la guerra temporal, evitar todo esto, versus Sylvie y todos los demás que quieren liberar la línea de tiempo independientemente de las consecuencias, y es algo que se va notando a medida que la serie avanza. Loki quiere evitar que todo se repita, o sea, Sylvie quiere eliminar cada variante de Kang independientemente de que sea una variante inocente, o sea, quiere matar a Baby Thanos básicamente. Pero el asunto es que Loki no está de acuerdo porque él siente que He Who Remains debe regresar para mantener el orden temporal y evitar la guerra del tiempo. Todo esto nos lleva a preguntarnos quién tiene la razón finalmente, si Loki o Sylvie, si en verdad lo más efectivo es destruir todas las variantes de Kang antes de que se vuelvan peligrosas y tengan potencial para volverse ya sea Kang o He Who Remains, o si sencillamente dejarlo ser. En el caso Victor Timely fue puesto en un pad peligroso y a la destrucción que puede causar todo lo que ya hemos visto, la creación de la TVA, Alliot, la guerra temporal y finalmente la desaparición de el free will. O sea, el poder de tomar las decisiones en tu vida, no sencillamente go through the motions y seguir el guión, que es básicamente lo que ellos lograron al final de la primera temporada matándolo. Pero al final de cuentas, ¿es necesario volver a tener esta figura o sencillamente dejemos las cosas seguir su curso? Tengamos una guerra temporal, tengamos estas incursiones en donde entraría el otro personaje que puede ser la amenaza más grande al tiempo, como vimos en Multiverse of Madness, que es el Doctor Strange. Eventualmente toda esta serie de Loki debe conectarse con Doctor Strange de una manera de que ya sepamos, dentro de la coherencia total del MCU, hacia dónde va el multiverso, el viaje en el tiempo y la guerra contra Kang. Kang ya apareció en Quantumania, pero no estamos seguros si esta era la versión definitiva, porque independientemente de que el Consejo de Kang le tenía miedo y nos sintió que lo era, no lo vimos realmente hacer nada. Y es algo muy importante en el storytelling, o sea, muéstralo, no lo cuentes. Todavía nosotros no hemos visto a Cáncer Khan. De hecho, esta serie ha hecho un mejor papel al ver a alguien tan poderoso como Loki, temerle a alguien que se hablaba de tú a tú con Thanos. Ya es algo que te dice el potencial y el peligro real de Kang, que es algo que esperamos ver en próximos episodios de esta temporada. El episodio hace un fuerte debate acerca del libre albedrío versus el control, el hecho de la predestinación y el destino, y que las cosas se den como siempre han debido darse, más que nada bajo el control de una figura como lo que era He Who Remains. Al final, Sylvie respeta el hecho de que Victor Timely no es He Who Remains, tampoco es Kang, por lo menos no aún, y permite que lo lleven a la TVA, donde nos deja con muchas dudas para el próximo episodio de hacia dónde va esto, porque básicamente Ouroboros tiene mucho conocimiento. De hecho, hay mucho rumor y mucha especulación de que Ouroboros sea el villano de la serie. Realmente es algo que todavía no sabemos, porque hasta ahora se ha aparecido sencillamente alguien con mucho conocimiento y básicamente bastante inocente y puro en sus intenciones, que básicamente salvar a la TVA, salvar el telar del tiempo y básicamente mantener esta semblanza de control, que es un detalle súper importante para Ravonna Slayer. Y finalmente es el hecho de que Ravonna finalmente va a tener ciertas conversaciones con el personaje más terrorífico y más la amenaza más grande para el tiempo, esta señorita. La señorita Minutes, que realmente en este episodio nos ha mostrado un lado bastante oscuro, y es debido a su obsesión, su fatal attraction, sus sueños eléctricos, su obsesión con Kang, que la lleva a tomar decisiones no muy objetivas para ser un AI. Y en realidad quedamos con muchas
O sea, el cliffhanger, los dos cliffhanger, tanto el saber cuál es el secreto, qué sabe Miss Minutes de Rebona, que no le ha dicho, que como decimos, especulamos que pudiera ser inclusive que es una variante femenina de Kang, versus también cómo va a ser para Victor Timely conocer a Ouroboros, y si este es el factor, este es el pequeño detalle que convierte al por ahora un poco ratero, pero con muchas ilusiones y tal vez mucho potencial Victor Timely en He Who Remains o Kang el Conquistador. Y bueno, hasta aquí llegamos. Por favor, recuerden, si les gustó este video, darle like y subscribe, y nos vemos en la próxima.